tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad junto a la plataforma Camacuá y Caras y Caretas TV. Como todos los martes, les arrimamos unos minutos de reflexión para compartir con invitados, en este caso un invitado del día de hoy, información de buena calidad, algunas reflexiones que nos puedan acercar a una discusión política un poco más informada, un poco más ilustrada, ¿no? que nos permita de una manera u otra mejorar nuestro nivel de reflexión. Continuando con un ciclo que arrancamos ya con Chile y que tenía que ver con dar cuenta de los progresismos latinoamericanos, hoy vamos a hablar de Ecuador. Como siempre, la idea es que se haga una cierta presentación, de qué país estamos hablando, y poder también discutir algunas hipótesis de futuro, opiniones, reflexiones, de un futuro abierto y como estamos viendo, bastante convulsionado en toda América Latina, y con esta necesidad de los progresismos de discutirse y de volver a discutir. Hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde Ecuador, que es Andrés Mideros. Andrés Mideros Mora es actualmente director general académico de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, donde además fue decano de la Facultad de Economía y coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas. Andrés es doctor en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de Maastricht, es máster en Políticas Públicas y Desarrollo Humano, también por la misma universidad, y tiene una importante actividad académica y política, la ha tenido, con variadas publicaciones en torno de cuestiones del desarrollo en distintas áreas, tanto de Ecuador como de América Latina e incluso también de otros países del mundo. Además, Andrés fue secretario general de la Presidencia y secretario nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador, entre otras cosas. Por lo tanto, entendemos que nos puede traer una visión bastante intensa, bastante completa, de distintos perfiles. Y ya presentado a Andrés, vamos a pedirle que primero arranque por contarnos un poco sobre Ecuador y el progresismo, ¿no? O sea, qué antecedentes tenemos. Obviamente que el centro del programa va a estar más en el segundo y en el tercer bloque, donde abordemos el proceso progresista reciente, ¿verdad? Pero todas estas cosas en general en todos nuestros países tienen o no tienen distintos énfasis en el siglo XX en particular, después de los procesos de descolonialización y de la construcción de los estados nacionales. Así que Andrés, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho por estar con nosotros y te dejamos un poco con este reto de ilustrarnos sobre Ecuador. Muchas gracias, Juan Pablo, y un saludo cordial a todas y todos. De verdad, un placer poder conversar y estrechar lazos, ¿verdad? Creo que es importante las lecturas que podemos hacer a nivel regional de los ciclos políticos, sociales, económicos que estamos viviendo hoy y pensar futuro, ¿verdad? Sobre todo. Y claro que para pensar futuro vale la pena un poco echar a ver atrás, echar a ver la historia, el pasado, para saber y poder entender en dónde estamos ahorita. Quizás de ahí rápidamente en pensar el Ecuador en sus ciclos políticos es pensarlo en una disputa permanente que se da entre elementos de una burguesía que va naciendo extractivista y dependiente y que captura el Estado frente a determinados momentos históricos en los cuales los movimientos sociales o la fuerza social ha planteado la necesidad de un cambio. El país nace así, la economía del Ecuador nace, allá en 1830 se funda como república y después tiene un primer boom alrededor de la exportación de cacao, con eso una primera burguesía que se va formando, pero con mucho dinero que se va hacia afuera, explotación, digamos, de la gente y que lleva a lo que conocemos en Ecuador como la Revolución Liberal, con Eloy Alfaro a la cabeza, uno de los referentes político-históricos en ese tiempo, y que es un nombre que va a marcar también nuevos ciclos después, la Revolución Liberal. Después tenemos un segundo momento de lo que llamamos en Ecuador ya por el 1925, la Revolución Juliana, nuevamente, donde hay un gobierno fuerte, después de un derrocamiento militar, pero no una dictadura militar, sino un civil a nombre de, y que finalmente genera la institucionalidad pública. Luego viene un ciclo económico, un boom del banano,
un boom del banano, de exportación de banano que empieza a generar recursos y permite una construcción de una pequeña clase media. Con eso llegamos rápidamente a 1970, nuestro tercer boom económico que lo llamamos el boom del petróleo. Cuando se descubren yacimientos de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, empieza su extracción y ahí sí que se da un golpe militar y un gobierno militar, que es la dictadura de los años 70 en el caso ecuatoriano. Una dictadura no muy sangrienta, sí, totalitaria, autoritaria, sobre todo frente al manejo de los recursos, pero que finalmente genera una lógica nacional Se me perdió la... también de la extracción del petróleo. Y después de eso empezamos lo que llamamos el nuevo ciclo de los gobiernos civiles. A partir de 1979, años 80, años 90, las décadas perdidas, en donde tenemos una evolución de gobiernos de tinte neoliberal, de políticas de ajuste estructural, de reducción del tamaño del Estado, de desregularización, etcétera, que nos llevó para 1999 a lo que mapeamos en nuestra historia económica, a una crisis financiera muy profunda y ahí al derrocamiento de tres presidentes seguidos, que fue bastante caótico, hasta que terminamos con la elección de Rafael Correa a la presidencia de la República en 2007, ¿verdad? Y ahí es donde justamente se va dando ese primer gobierno que lo podemos catalogar en esta lógica progresista dentro del Ecuador, que dura cerca de 10 años, pero que venía ya de algunas llamadas que pedían una nueva revolución en nuestra historia. Yo te iba a Y en su consultar eso un poco, momento, cómo es la irrupción de Correa en política en Ecuador. exactamente. Sí, y que le llamamos la Revolución Ciudadana cuando llega Correa, y que tenía y reconfiguraba mucho la figura de Eloy Alfaro, y ahí nace. Pero ¿cómo llega? Llega después de las crisis, después de las 2 décadas perdidas, como una respuesta antineoliberal. Entonces hay una confluencia de varios movimientos sociales y políticos, pueblos indígenas, pueblos montubios, pueblos afroecuatorianos, colectivos urbanos que terminan configurándose, pero en un primer momento alrededor de una candidatura previa, la de Lucio Gutiérrez, que fue parte del derrocamiento del presidente que dolarizó al Ecuador. Y se apuntala ese gobierno, que a los 6 meses se vendió a la Embajada de Estados Unidos, traicionó a todo el mundo. Hubo una transición. Cuando cae Lucio Gutiérrez, sube al gobierno el vicepresidente Palacios, que era un médico para terminar el periodo, un gobierno de transición, y Palacios lo nombra a Rafael Correa ministro de Economía. Entonces ahí entra Correa, que era un académico de la Universidad San Francisco de Quito, que estaba en unos círculos intelectuales, académicos, sociales, y con vínculos, digamos, sociales, sobre todo hacia pueblos indígenas también, un trabajo que él traía de voluntariado desde su juventud y demás. Pero a través de ese círculo académico, cuando llega a Palacios, lo nombran ministro de Economía. Y la decisión que él toma es de liberalizar, o mejor dicho, de poner al servicio de la inversión pública unos fondos de ahorro que tenía el país para pagar la deuda externa. Entra en conflicto con la representación del Fondo Monetario Internacional, FMI, en el Ecuador, y el representante del FMI le pide al presidente Palacios la cabeza de Correa que lo saque, y lo saca. Cuando lo sacan, se vuelve mucho más popular de lo que era anteriormente, y ahí es que empieza como una figura de un eventual cambio, porque tenía un programa económico alternativo muy claro que fue calando y que fue calando fuerte, digamos, y que estos movimientos sociales y políticos que habían y que fueron traicionados por Gutiérrez, más otros, empujan después lo que se conoce como Alianza País y la Revolución Ciudadana y la llegada de Correa. O sea que Correa, de una manera u otra, su propuesta rupturista, ya estando en el gobierno anterior Sí, a su mandato, por decirlo de alguna manera, es dejar de pagar una parte de esa deuda con el Fondo Monetario e invertir eso en desarrollo. sí, sí, clarísimo. Y ni siquiera dejarlo de pagar, es que el dinero el Ecuador lo tenía congelado. Tal porcentaje de los ingresos fiscales por venta de petróleo iban a un fondo de ahorro y estaba literalmente congelado, o en bancos internacionales y demás, para garantizar el pago de la deuda externa, donde además muchos tenedores de deuda son otros ecuatorianos de clase alta y un poco de cosas. Y justamente la primera propuesta que ahí plantea el gobierno, plantea Correa, es no, eso lo liberalizamos para empujar inversión social que es necesaria en este momento, pero en ese momento, en cambio, le cuesta la cabeza como ministro, digamos. El FMI le pide que lo saquen, lo sacan, pero vuelve después como presidente y empieza a hacer los cambios y las transformaciones que luego vivimos con él. Bueno, y en ese caso, una vez constituido como gobierno,
¿cuál es su desarrollo primero? O sea, ¿cómo empieza esta apuesta del correísmo? La apuesta igual fue tal cual, lo planteaban como una revolución ciudadana, pues digamos, que la ciudadanía va a retomar el control del Estado. Tal es así que la candidatura de Rafael Correa fue únicamente a la presidencia, al Ejecutivo. Rafael Correa como presidente y Lenín Moreno como vicepresidente en ese momento, sin candidatos ni candidatas para el Congreso Nacional, para el Legislativo. O sea, no había lista para diputados. La propuesta fuerte siempre fue, vamos a una Asamblea Nacional Constituyente a crear una nueva constitución. Esa fue la propuesta de entrada, muy refundacional en este sentido de devolverle el poder al pueblo, digamos. Repensemos la constitución del país y transformémoslo todo. Y justamente, digamos, el aire que había en la sociedad y en la política era una búsqueda de algo alternativo de esa magnitud. Y eso es lo que logra. Al año de estar como presidente, se logra la convocatoria a la Asamblea Constituyente y con una mayoría absoluta, digamos, del movimiento Alianza País, de todos quienes estábamos dentro del movimiento, y se logra una nueva constitución. Una nueva constitución que implementaba ya un rol del Estado más fuerte, eso hay que plantearlo, que Correa y toda la Revolución Ciudadana veía muy claramente la importancia que tiene el Estado para fomentar el desarrollo a través de elementos de logística, de transformación energética, que te den condiciones productivas, pero sobre todo a través de la inversión social, de tener una posición de mayor soberanía, la expulsión de la base militar que tenía Estados Unidos acá en Manta, en una provincia de la costa, la expulsión de la base de Manta, mayor regulación al sistema financiero, integración regional hacia el UNASUR, ideas como la ciudadanía universal, una serie de elementos que se recogieron, digamos, en esa Constitución de 2008, que es la que sigue vigente y con la cual el Estado toma un rol protagónico. Y yo ahí diría que hay dos elementos o tres, que son fuertes, o cuatro, mejor dicho, voy a nombrar cuatro. El primero es esta idea justamente de que eliminó esos fondos de ahorro de deuda y los llevó a inversión pública. Y luego además redujo la deuda muy bien, o sea, un manejo muy sesudo, digamos, de las finanzas públicas. Lo segundo es que eliminó la terciarización laboral. Y todos finalmente, si te contratan, vas con seguridad social, vas con contrato directamente y no terciarizado como forma de precarización. La Constitución en sí mismo, y un elemento que fue central, que se discute mucho, es que renegoció los contratos petroleros con empresas privadas internacionales, porque el Ecuador tiene su empresa pública, que es Petroecuador, pero también hay presencia de empresas internacionales en donde se fijaba un precio y luego, si el precio del petróleo subía más allá, el 99% se iba para la empresa y el 1% para el Estado. Y Correa le dio la vuelta totalmente para que el 99% vaya al Estado, el 1% vaya a la empresa privada, y es justamente cuando se tuvo el boom del precio del petróleo, y eso permitió una gran entrada de dinero, de recursos al fisco para inversión social, que es lo que hizo Correa. Que si no tomaba esa decisión, si no había alguien que tome la decisión de esas renegociaciones, ese dinero se iba a las grandes transnacionales petroleras, ¿no? Y no al país. Entonces ahí hay como unos hitos específicos que permiten dar unas condiciones para lo que fue luego un modelo de donde hubo mucho crecimiento, mucho desarrollo, mucha obra pública, mucha movilidad social, digamos. Punto máximo del desarrollo que ha tenido el Ecuador es en el año 2014, el máximo histórico que hemos alcanzado, justamente resultado de todo lo que el gobierno de Rafael Correa logró hacer. Muy bien, bueno, tenemos un primer panorama de lo que fue la llegada, por decirlo de alguna manera, una rapidísima recorrida histórica por el siglo XX para desembocar en esto que le estamos llamando el correísmo, pero digo que podemos denominarlo por sus formas formales de la política. Ahora en el segundo bloque, en un minuto, seguimos y vamos a empezar a hacer un balance de qué ha sido de este proceso progresista, de cuáles fueron las cosas que se hicieron. Ya un poco empezamos a comentarlas ahora, pero en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Nos une la defensa del trabajo y el derecho al descanso, apostando a crecer juntos y juntas. Nos une la memoria y una historia de lucha que llevamos con orgullo. Nos une jugar y divertirnos sintiéndonos iguales, caminando, sin dejar atrás a nadie. Nos une la democratización de la palabra. Nos une lo que nos emociona y moviliza. Nos une compartir y soñar el futuro. Con AEBU tenés derechos.
AEBU, un sindicato, una comunidad. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando del ciclo, en el ciclo progresista, estamos hablando de Ecuador, nos acompaña el doctor Andrés Mideros, estuvimos haciendo una breve recorrida por la historia reciente de Ecuador hasta llegar al progresismo del siglo XXI, a este movimiento que llamamos correísta, pero que de una manera o de otra es la revolución ciudadana y bueno, quizás el proceso de transformación más radical de los que vimos, incluso mirado en términos relativos con el resto de Latinoamérica, por su velocidad y por su cambio, ¿no? En el nivel de vida y en el nivel de desarrollo y en otro montón de variables que hacen a la vida del Ecuador. Andrés, para empezar a hacer una especie de balance y poder seguir ordenando esto que nos empezabas a contar, nos contabas, bueno, cómo llegó Correa al gobierno, identificamos un poco este hito de redestinar deuda, fondos, ¿no? Como quien dice, confiscados o retenidos para pagos de deudas con el Fondo Monetario para dedicarlos a un proceso de inversión pública que permitiera el desarrollo. Me surgen un montón de preguntas. Bueno, vos empezabas a contar justo que además eso coincidió con un boom de precios, por lo tanto se dio otras condiciones que en otra parte de Latinoamérica se dieron, pero en otros contextos, con parte de su producción, ¿no? Esto de boom de demanda y boom de precios que generaron una condición particular para el desarrollo y en este caso de ciclos progresistas también para la distribución. ¿Cómo fue ese proceso de distribución y dónde empezó a parar, a ralentizarse, a demorarse, a estancarse, como pasó en el resto de los países? Sí, sin duda, porque ahí se recuperan algunas cosas con lo que conversábamos. Una constitución que ponía o que pone todavía muy claro el rol de la planificación nacional, un plan nacional de desarrollo obligatorio para todo el sector público, referencial para el privado, pero orienta finalmente un entendimiento de que en países como Ecuador y América Latina, voy a generalizar un poco ahí, si no cambiamos condiciones estructurales es muy difícil el desarrollo por los niveles de desigualdad y de baja productividad en términos generales, más allá de que hay diferencias entre países y contextos, lo sé. Pero eso Correa y este gobierno de la Revolución Ciudadana se entendía muy bien, que había que actuar en algunas condiciones estructurales y es en donde se lo hizo, digamos. Temas de muy fuerte inversión de salud, muy fuerte inversión de educación, pero también al mismo tiempo muy fuerte inversión en infraestructuras, en puertos, aeropuertos, en carreteras, al punto que el Ecuador llegó a destacar como digamos, las mejores carreteras a nivel latinoamericano, que no es menor, y que no es menor porque antes un flete tal vez de la costa a la Amazonía en el mismo Ecuador, que chiquitico, costaba más que llevarlo hasta el Canadá. Entonces hay una diferencia muy, muy importante en términos de la productividad total de factores que se logra generar, la inversión en hidroeléctricas para asegurar, digamos, energía con alguna suerte de formas más sostenibles también es uno de los grandes hitos que se va dando. Ahí confluyen dos cosas, un entendimiento de que el Estado tiene un rol para cambiar elementos estructurales, eso, digamos, lo ponía Correa con mucha claridad, y este elemento sí, del boom de los commodities, que para el caso ecuatoriano es un incremento del precio del petróleo, pero como decía en el bloque anterior, gracias a una renegociación de contratos que permitió que esos excedentes del precio entren efectivamente al fisco y se los utilicen, en lugar de estar únicamente destinados para pagos de deuda o congelados, digamos, que es parte de las agendas de austeridad que tuvimos en los 90 y que ahora vemos que están volviendo. Y todo eso fue dándose bastante bien. Y ahí hay elementos concretos de mejora de servicios sociales, de infraestructuras y de energía, que diría yo son como grandes logros que genera el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero que toman su punto de inflexión en el año 2015. Después del 14, que es el más alto histórico que tenemos registrado, no hay indicador que mienta en ese sentido. 2014 es el punto más alto de desarrollo que ha tenido el país. Se agota ya en 2015. Se agota ya en 2015 justamente por esa dependencia del precio del barril del petróleo para poder financiar la inversión pública y empezamos un tema de
congelamiento, de recesión, un inicio de recesión en términos económicos y también de menor capacidad del Estado para poder sostener ese nivel de inversión pública, un nuevo repunte de endeudamiento externo que se va generando, más, digamos, en una economía dolarizada, también sufrimos la apreciación del dólar, pérdida de competitividad externa por esas razones, entonces se complicó. Y puso un manifiesto que finalmente la economía ecuatoriana todavía tiene una estructura económica y social muy dependiente, muy vulnerable. Y más allá de la voluntad política que puede existir, vimos ahí que no fue posible sostener en las dimensiones que se lo venía haciendo antes estas transformaciones, sino que ya había que pensar un momento como aterricemos, converjamos, en qué momento logramos sostener el nivel que hemos alcanzado para proyectarnos a un nuevo futuro con unas transformaciones muy fuertes. Ahí han habido algunas tareas pendientes, pero vemos que con el ciclo económico volvemos a entrar en una crisis política también importante, porque obviamente la popularidad de gobierno empieza a caer, empiezan a buscarse otras alternativas que se van dando, finalmente se plantea para el 2017 un elemento de converjamos, sostengamos, corrijamos algunas cosas, empieza un fraccionamiento interno también entre quienes defendían todo lo hecho que es inmejorable y quienes empezaban a plantear, mira, que hay cómo corregir alguna cosa, que por aquí empieza a haber un problema, que hay que cambiar un estilo de liderazgo, que hay que formar nuevos cuadros, empieza una fragmentación política tanto a nivel país como dentro del mismo movimiento de la Revolución Ciudadana, que finalmente decanta ya en 2017 con la elección de Lenín Moreno en una lógica de que iba a ser una continuidad corrigiendo errores y cambiando estilo, pero que al pasado el primer año ya fue evidente para todo el mundo que más bien fue una traición y un cambio más bien de orientación política hacia derechas. Ahora, Correa podría haber seguido, ¿no? Correa podía haber seguido, hubo una discusión ahí porque de hecho se prohibía la reelección indefinida en la Constitución del 2008, pero luego hubo un referendo diciendo no, que continúen nomás, pero Correa dijo, cuando propuso ese referéndum para que se mantenga la reelección indefinida, dijo, pero yo no voy a hacer. O sea, tranquilos, voten, porque es en general para los liderazgos, tanta cosa, pero yo no voy a continuar. Y porque pudo haber continuado. Una situación al revés que en Bolivia, ¿no? Aún así, al revés, totalmente. Sí. Ahora, ahí hay una construcción política compleja, ¿no? Es decir, hay como quien dice, un movimiento muy joven quizás, en términos políticos, para sostener esto, ¿no? Toda esta emergencia tan impresionante, ¿no? De ese liderazgo tan fuerte, que además plantea un escenario de transformación bastante radical, que arranca además con una nueva constitución, porque cuando uno mira algunos países como el Uruguay, por ejemplo, si una de las cosas que no hizo el progresismo fue cambiar la constitución, ¿no? Y muchas veces nos queda la impresión de que esta constitución estaba hecha para otro país y que no que realmente habría que haber transformado algunos elementos para poder hacerlas. Pero bueno, ahí tenemos un caso de un ejemplo donde tampoco funcionó ese elemento. Obviamente que los contextos son muchísimo más complejos y muy diferentes, pero me llama un poco a la reflexión eso, ¿no? Es decir, cómo un movimiento tan rápido, pero no logró constituir una base popular, social, que lo apuntalara frente al descontento de la ralentización económica, como quien dice, ¿no? Y yo creo que en eso todos los progresismos nuestros les ha pasado lo mismo. Sí, son cosas que no se lograron mantener de alguna forma. A ver, uno de los hitos en donde, por ejemplo, la Revolución Ciudadana pierde apoyos es justamente cuando Rafael Correa toma la decisión de la extracción del crudo, del petróleo en el bloque 43, que es el Yasuní, digamos, una reserva ecológica o cerca, y donde hay pueblos no contactados, digamos. Hay varias discusiones geográficas donde mismo está el pozo y dónde está la reserva y dónde están los pueblos no contactados, en fin. Pero Rafael Correa, después de haber empujado, porque él mismo empujó, no, vamos a conservarlo, vamos a generar unos mecanismos de compensación por CO2 no emitido y que el mundo colabore, que no se recaudó lo que esperaba recaudar y en su momento anunció, el mundo nos ha fallado, vamos a extraer, pero cuando dijo vamos a extraer, justamente tuvo una pérdida también de conexión con los movimientos ecologistas y ambientalistas muy fuerte.
poco se va desgranando en esa necesidad y en esas, no sé, en esas paradojas que vamos viendo, ¿verdad? Luego había una idea muy movilizadora con la constituyente, con los planes nacionales de desarrollo, que era la idea del buen vivir como una alternativa al desarrollo y al desarrollismo, y que movía muchísimo a la gente, pero que con el tiempo lamentablemente se fue caricaturizando y quedaba como que es una persona abrazando árboles, digamos. Ahí la oposición fue trabajando muy bien en desprestigiar estas ideas de transformación social y de transformación humana que se planteaban y que al principio movilizaban y que cuando entramos, digamos, en vacas flacas, recesión económica, más bien se las empezaba a desprestigiar. Y en eso la oposición fue trabajando lentamente en cambiar unos imaginarios que eran movilizadores hacia unos imaginarios que ridiculizaban más bien, y ahí posicionando que hay corrupción por todos lados, que esto no funciona, el autoritarismo, etcétera. Entonces ahí también se va haciendo una desconexión, digamos. Luego es cierto que también fue compleja la relación con las organizaciones sociales. En un primer momento se intentó incluso institucionalizar la participación ciudadana, pero no hay cómo hacerlo. Yo creo que ahí hubo muchos errores. Y porque ya decíamos, no, es que el gobierno está a la ciudadanía, entonces la participación son mecanismos formales institucionalizados, cuando no es así. Y ahí también hubo una nueva desconexión, porque si no se participaba a través de los mecanismos formales institucionales, no era válido. Y cuando dices no era válida, empiezas a deslegitimar la organización social autónoma y te empiezas a desconectar también. Y después justamente algo que pasa hoy en día, hablamos de la revolución ciudadana como el correísmo. Y creo que ese es un mensaje muy fuerte porque te dice que está anclado en una persona. Pues no logramos sostener algo de un proyecto mucho más amplio, más abarcativo, de construcción de otros cuadros, de renovación, Bueno, ahí etcétera, quería, siempre quería ir reconociendo a, líder, pero ahí quería es ir a complejo. preguntarte y a profundizar, ¿no? Porque también buena parte de las críticas que nos hemos hecho, tanto en Uruguay, hemos conversado con gente de Chile, ¿no? Está un poco esta idea de venir de procesos muy fuertes, como fueron los 90 y comienzos de los 2000, los 80 en algunos casos, los 80, los 90, los 2000, de un neoliberalismo excluyente muy fuerte, y haber tenido muchos objetivos de política de integración a la sociedad por la vía del consumo, por decirlo de alguna manera, o del acceso, ¿no? Es decir, lograr universalizar accesos, lograr ir por mínimos de ingreso, por mínimos de afiliación al Estado en sus distintas, ¿no? A salud, educación, o sea, expandir los servicios públicos en forma significativa, pero eso no estuvo acompañado de una reflexión ciudadana que permitiera una construcción y una legitimación, ¿no? de un proceso político que cuando empezara la escasez sostuviera un rumbo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido algo distintivo, por lo menos en buena parte de los progresismos, ¿no? Es decir, como que no han soportado el ciclo a la baja de la economía, ¿no? Sí, yo comparto completamente. Creo que ahí es donde nos ha faltado justamente ya construir una base social bien politizada, sanamente politizada, unos relevos de cuadros, unas capacidades tal vez en gobiernos locales también para sostener determinados procesos, la misma relación con la organización social, digamos, que se puede entender y que se pueda mapear. Y es cierto, totalmente, el ciclo viene atado del ciclo económico, el ciclo político viene muy atado del ciclo económico, y un poco en esta espiral de estamos todos mal y empezamos a buscar movimientos más progresistas, mejoramos algo, cambian las aspiraciones, te digo, políticamente aquí han cambiado las aspiraciones, pasamos de buscar que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar derechos, ahora de nuevo un imaginario y unas aspiraciones de libre mercado, de la empresa, del emprendurismo, de la innovación, del individualismo, que también te cambian las preferencias de la población y no se ha podido conectar de qué manera se sostienen justamente unas lógicas distintas de vida, de sociedad, de economía, de participación política, de lo público, etcétera, del bien común, digamos, son ideas que se van perdiendo. Y es que es difícil sostener la idea del bien común empobrecido. Y en el sálvese quien pueda, y en el busca cómo salvar el día tú y tu familia, ¿no? Que eso muchas veces no se logra entender la relevancia que tiene el Estado para poder plantear esto. Uno de los puntos determinantes también en la caída de la misma popularidad que tenía Rafael Correa fue cuando planteó el aumento del impuesto a la herencia.
Y cuando planteó como un mecanismo de redistribución muy fuerte aumentar el impuesto a la herencia y a la plusvalía, a los excedentes del precio de la tierra por plusvalía, que tienen todo el sentido del mundo para buscar más igualdad, y más bien hubo mucha gente que salió en rechazo a esto, aunque no le hubiese tocado pagar ese impuesto en los días de su vida, porque era por sobre el $1.000.000, digamos, de herencia, y que eso es del 1% de la población o mucho menos. Pero mucha gente salió en rechazo a eso, porque yo siento que hay algo que no vimos, atando de nuevo con tu reflexión de por qué en el ciclo bajo no tenemos una base social que sostenga los progresismos, y empezamos a ver los giros. Y es que no vimos, creo yo, el trabajo silencioso y sistemático que venían haciendo derechas para desprestigiar las ideas movilizadoras, los principios y los valores. No logramos transformar la lógica cultural para entender unos valores distintos que nos hagan defender las cosas, sino que era, hoy estoy bien, estoy contigo, mañana estoy mal, me voy por otro. Y creo que ahí sí nos ganó mucho esa renovación conservadora, por ponerla en esos términos, porque trabajó silenciosa y sistemáticamente en desprestigiar los valores y los principios de transformación. Yo creo que ahí también las izquierdas y los progresismos subestimamos mucho la raíz cultural, ¿no? de estos asuntos y en qué medida está arraigada ancestralmente, ¿no? Cuestiones vinculadas a este tema, relatos sobre el problema de la propiedad, el problema de los impuestos, ¿no? Y este experimento que muchas veces plantean los economistas de si la gente tiene alguna idea de en qué lugar de la distribución se encuentra, ¿no? Y como que haría falta mucha educación y generación de información accesible para que la gente pudiera entender de verdad a quién le afectan los impuestos y a quién benefician, en qué medida, y cómo históricamente nuestros países se han compuesto de muchas prebendas que se han generado hacia los estratos más pudientes, que están obviamente escondidas o que no son claras, ¿no? en su manifestación, y en realidad se han puesto siempre sobre la mesa las políticas sociales que se han hecho para con los más desfavorecidos, ¿no? No sé cómo les ha ido a ustedes con eso, pero nosotros hemos visto que ya el proceso progresista en Uruguay arrancó en el 2005 y ya por el 2012, 2013 empezó una prédica contra las políticas sociales, contra la distribución, contra los impuestos, o sea, una cosa mucho más fuerte, ¿no? que siempre tuvo su raíz permanente, pero que, en esto que decías vos, para llegar incluso al final, en los últimos días del ciclo progresista, a un nivel de hostigamiento y de violencia verbal y psicológica permanente, ¿no? Que uno incluso lo veía en la calle, ¿no? De gente que se bajaba del auto a pegarle a otra persona porque tenía una bandera del Frente Amplio, ¿no? O cosas así que en Uruguay son imposibles de pensarlas, pero que sucedieron, ¿no? Sí, porque se fue calentando calle contra el progresismo. Justamente de ahí venía a la mente una imagen en este momento de las manifestaciones que se empezaron a dar en contra del incremento del impuesto a las herencias, frente a quienes lo defendíamos, y encuentras en una de las avenidas principales de aquí de Quito, la avenida de los Chiris, y a distancia de nada, de 5 metros, tienes una gran cantidad de gente y al otro lado otra, y un cordón de policías en la mitad de los dos, que te habla de lo que generas, una violencia, un odio muy, muy fuerte, muy infundada, que luego repercuta además en la persecución política que han estado sufriendo los progresismos, ¿verdad? Con los cambios políticos que se van dando. Yo creo que ahí justamente ha faltado mucho de este trabajo, y sí se trata de hacer. Aquí en Ecuador tenemos usualmente desde la universidad, o yo mismo planteo algunos datos, porque recientemente hemos discutido mucho la eliminación del subsidio a los combustibles, que los tenemos subsidiados, que finalmente son porque salen del petróleo, además, que estamos extrayendo del subsuelo, se subsidian los combustibles, y eso alcanza un rubro alrededor de $2.000 millones, digamos, de subsidio a los combustibles. Y se discute mucho que hay que eliminarlo, que es ineficiente, un montón de cosas. Se discute también que se entrega en pensiones no contributivas asistenciales a población adulta mayor en pobreza extrema alrededor de 400 millones. 400, 2.000, pero luego tengo, cuando reviso el gasto tributario, todas las exoneraciones de impuesto a la renta a las grandes empresas, $2.600 millones. Y no se discute eso.
No están arriba de la mesa. Discute el subsidio a los pobres, discutes el subsidio a los combustibles, ya hay mucha tela que cortar. Y a lo que van las empresas le llamas incentivo, ni siquiera le pones el mismo nombre que lo es de un subsidio al impuesto a la renta de las grandes corporaciones. Y ahí nos ganan el relato. Ahora, yo creo que en esta tal cual, es una cosa muy parecida a lo que estamos discutiendo y es impresionante cómo vemos exactamente las mismas figuras, los mismos arquetipos que entran en escena a representar las mismas cosas. El papel de los medios de comunicación en esto, ¿cuánto ha jugado, cuánto se animó la Revolución Ciudadana a tocar esos intereses? ¿En qué medida lo hizo, lo logró o no? Los tocó, hubo bastantes procesos también de reforma legal para al menos poderlos separar de alguna manera con el sistema financiero, que acá lo que tenemos es un control de una élite basada en la especulación financiera, la banca, los importadores, los exportadores de extracción, digamos cacao, banano, y los medios de comunicación. Los medios de comunicación muy vinculados a estos tres poderes, ¿verdad? Y sobre todo con la banca, la Revolución Ciudadana sí logró el establecer por ley que no pueden estar vinculados. ¿Ya? Formalmente se mejoró algo, pero informalmente seguían a través de terceras personas, de extraterrismo y esas cosas, con mucha relación. Se controló, se trató de controlar estableciendo elementos de responsabilidad frente a lo que se informa también. Pero más bien fue uno de los puntos de crítica, no bien entendidos desde la sociedad, porque mucho de eso regresó también como un tema de persecución y de autoritarismo que se echaba la culpa, digamos, al gobierno. Y jugaron el papel predominante, digamos, en la construcción de unos imaginarios distintos para la persecución política, para el posicionamiento y exageración e invento también de casos de corrupción, para el poder plantear otras, digamos, otras propuestas políticas, que yo te diría en este momento los medios de comunicación son un actor político nuevamente, digamos, y refortalecidos después de lo que fue el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso, son un actor político muy, muy fuerte en este momento en la campaña electoral que estamos viviendo. Son predominantes y claramente posicionados en favor de posiciones conservadoras y elitistas. Bueno, nos vamos a cerrar el segundo bloque, volvemos en un minuto para hablar del futuro, para hablar del presente y del futuro, de qué es lo que está viviendo Ecuador en este momento y qué podemos esperar, cuáles son las lecciones aprendidas del progresismo, qué cuidados tener. Obviamente que son muchas veces expresiones de deseo o deseos de que estén en la agenda determinados asuntos, pero bueno, de eso se trata, de poner algo más para pensar. En un minuto seguimos en el tercer bloque de Último Bondi.
Seguimos con el tercer bloque de Último Bondi. Como todos los terceros bloques nos toca hablar del futuro. Estuvimos hablando del progresismo en Ecuador, una rápida recorrida histórica hasta llegar a los comienzos del siglo XXI. Estuvimos profundizando sobre el ciclo progresista de comienzo del siglo XXI. En realidad no lo dijimos, pero lo dimos por terminado, ¿no? Con estos gobiernos, aunque uno viniera del mismo partido. Y la pregunta que queda es, bueno, ¿esto sigue vivo? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son las perspectivas políticas de un retorno progresista? ¿Y cuáles son los problemas que van a estar en la primera página de la agenda? Por ahí. Yo creo que ahí el contexto de la transición que vive el Ecuador todavía no ha sido debidamente procesado, digamos, porque parte, de hecho, en los últimos años del gobierno de Rafael Correa, parte ya con unos elementos de una pérdida de popularidad, digamos, siendo todavía muy alta y la principal fuerza política, por eso logró mantenerse en gobierno con otro candidato que no era Correa, lo logró, así sea en segunda vuelta, pero llegó a gobierno, y porque todavía era mayoritaria, pero ya venía una desfragmentación externa, por eso fue más difícil, pero interna también, en donde ya habían posiciones contrapuestas justamente entre visiones de hay cosas que corregir, hay cambios de estilo que se deben tener, versus, digamos, la línea dura más cercana a Correa en civil. Ahora, esos cambios eran cambios en el estilo del liderazgo o eran cambios programáticos, estratégicos también. Se planteaban sobre todo cambios en el estilo, o al menos así fue como se dio. O cómo se vendió la narrativa finalmente y lo que se iba posicionando, ¿no? Y tendencias. Nadie esperaba que Lenín Moreno fuera a hacer lo que hizo Lenín Moreno. Yo diría que nadie, porque si no el mismo Rafael Correa no lo hubiera santificado como el candidato. No, porque por último no se ponía candidato a la presidencia, íbamos únicamente a legislativos si es que se preveía eso. Y si se preveyó a alguien, ya digamos, ya nos lleva a construir otro tipo de escenarios, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que en principio no. Finalmente tienes esa tendencia, tienes ese gobierno que entra, un gobierno que, hay que decirlo, tuvo un gabinete que era bastante progresista, mayoritariamente, más allá de que sí, tenías ya unas entradas de un par de sectores productivos, pero tenías mayoritariamente un bloque fuerte, también progresista, interno, que estaba en pugna y que estuvo un año en pugna permanente dentro del gabinete de Lenín Moreno hasta que finalmente fue relegado, digamos, y expulsado finalmente dentro de lo que quedó ya en la transición propia que va dando Lenín Moreno y los cambios fundamentales que se van dando, sobre todo en economía y en el Ministerio de Gobierno, digamos. Ya la presencia de figuras como la de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno, la de Richard Martínez en el Ministerio de Finanzas, que ya fue una entrega total hacia sectores empresariales y hacia los multilaterales. Tuviste un año finalmente de unas tensiones internas, más allá de las tensiones propias y la ruptura entre Correa y Moreno, que se da al inicio, digamos, se da al inicio, pero personalmente ahí mi lectura sigue un buen procesamiento de cómo no perder el sentido a las cosas, que en ese momento incluso yo me atrevería a decir, mucha gente no terminaba de entender los entretelones de lo que efectivamente estaba pasando. Entonces habían otros que seguían disputando adentro, otros que seguían disputando afuera, otros que empezaban en el exterior, otros que se iban para otros movimientos. Se demoró mucho tiempo en terminar de entender qué era el morenismo, por decirlo de alguna manera. Sí, y en construir, sí, yo te diría que finalmente no definir en sí mismo el morenismo, a mí me resulta difícil, porque ha tenido muchas caras, tal vez eso es el morenismo, un monstruo de 1000 caras finalmente, que permitió una transición, que digamos, gestionó de alguna forma esa transición, terminó su periodo de gobierno, finalmente también Moreno, más para mal que para bien, pero termina su periodo de gobierno, logra hacer una transición también, engañando a mucha gente, ¿sabes qué te digo? Ahí habrá unos arquetipos psicológicos que establecer claramente, pero es una transición que termina rompiendo más las cosas y dividiendo demasiado las cosas y generando violencia, incluso dentro de los progresismos en plural y de las izquierdas en plural.
que no logran todavía reencontrarse. Y creo que ese es el mayor problema que tenemos en este momento en pensar futuro en el progresismo, que está demasiado fragmentada, demasiado dolida por cómo fue todo este proceso, digamos, de cambio de ciclo, que no se logra hacer una convergencia completa. Y ahí sí, hablamos del correísmo dentro de esa lineadura que logra un 30% de aceptación y que está ahí, que es estable en ese 30%, pero que no te alcanza todavía para lograr volver a ser gobierno. Y no te alcanza porque tienes otro 30% de progresismo, porque, por ejemplo, consultas de defensa de derechos, llegamos justo al 60%, que se encuentran en causas, pero cuando se encuentran para hacer gobierno, no logras esa convergencia. Y el correísmo tiene un límite por sí solo, A ver, si no logra convocar al explica un poco más eso, que no se entiende con sencillez. Cuando te referís a ese 60%, ¿a qué te referís? Por ejemplo, cuando planteamos ahora en estas últimas elecciones la consulta popular de no explotación del petróleo en el Yasuní, de no minería en el Chocó Andino, unas causas claras, o cuando planteamos temas de la despenalización del aborto en casos de violación, tú logras una convergencia de un 60% de la población, fácilmente. Son Pero consultas ese populares 60%, en donde esos derechos fueron aprobados. sí, los últimos, lo ambiental, digamos. Claro. Lo otro es más en términos de apoyo ciudadano, encuestas frente al proceso de despenalización del aborto que se llevó. Pero eso no es un retrato del progresismo. No, no está acumulado políticamente. Y ahí es a lo que voy. De eso, el correísmo tiene un 30%. Pero ese 30% del correísmo, que es el techo que hasta ahora ha tenido, ahora en segunda vuelta veamos cuánto logra subir, porque el desafío es cuánto logra subir. El problema es que tienes un techo del 30%, tienes otro 30% de la población, que yo me atrevería a decir, puede incluirse en el campo amplio del progresismo, pero que no se junta al correísmo porque no quiere ninguno de los dos lados. Ni el correísmo lo llama, ni le abre espacios. ¿Y ahí eso es un problema de liderazgos o es un problema de agenda? Más de liderazgos, me atrevo a decir. Yo creo que hay muchas más convergencias en las agendas que en los liderazgos. Mi percepción. Pero el correísmo particularmente tiene algunos problemas con esta agenda. O sea, el correísmo no apoyó... justo voy. ¿No? Luego tienes unos elementos de agenda que además te expulsan, porque el correísmo está a favor de la extracción del petróleo, porque la candidata del correísmo a la presidencia está en contra de la despenalización del aborto. Entonces te confunde, te genera una suerte de esquizofrenia en la gente que dice, bueno, pero si estos son el progresismo, ¿cómo puede ser antiderechos? ¿De qué manera se logra entender eso? Y la gente se va, los ecologistas se van a buscar en dónde se refugian. ¿Y ese perfil conservador no los habilita a dialogar con otros sectores de la población? Los habilita, pero con los sectores conservadores que tienen sus candidatos conservadores vinculados a los poderes económicos, ya con derechas. Entonces, bien que podría, porque ahí se encuentran a veces, pero no el correísmo en sí. Una fracción del correísmo que es conservadora en términos de derechos sociales. Se encuentra en el conservadurismo social con sectores de derechas, pero luego se pelean en temas económicos. El problema es que el conservador social de la sociedad, que hay muchos, también hay, no hay como negarlo, prefiere su candidato de derechas. ¿Para qué va a ir por el de izquierdas conservador social que se empiezan a confundir demasiado? Si puede tener un buen conservador, ¿para qué iba a ir con uno que sea media? Justo, a uno a media, exacto. Si tengo mi conservador, me voy no deja de ser un elemento novedoso en la agenda latinoamericana, por lo menos de lo que he visto, este asunto, ¿no? Por lo menos en relación a algunos de los otros temas que hemos visto, como que habría una cierta confluencia más fácil entre la vieja agenda de la izquierda y el progresismo y la nueva agenda, ¿no? Es un tema... Pero vos decís que eso podría llegar a procesarse. Yo espero, en términos de esperanza, justamente, porque lo que estás viendo ahora en Ecuador es que tienes la candidata de la segunda vuelta, que digamos, en las categorías que estamos usando, del progresismo, del correísmo, pero que tiene muchos elementos de conservadurismo en lo social.
que en su discurso se ha refrescado y sale y dice, sí, yo soy religiosa, yo soy católica, pero el Estado es laico y gobernaremos de forma laica, evidentemente. Ajá. Mis creencias, por otro lado. Hay Ese puentes. discurso ha tratado de ponerlo para salvar un poco los muebles. Pero tienes el candidato que es hijo del mayor millonario del país, de Álvaro Noboa, Daniel Noboa, que es un emporio de exportación del banano, que tiene deudas en firme con el fisco, ese grupo económico, pero que sale joven, un rostro nuevo, y que dice, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, yo estoy a favor de la protección ambiental, y te jala al voto joven, que en los últimos años construyes una agenda progresista de derechos en lo social, pero con elementos que te vende también esta otra figura de temas de empresa y de emprendimiento y de individualismo, y que dicen, sí, por ahí va la cosa. Y acá no logramos llamar, y más bien expulsamos las agendas y no logramos una convergencia tampoco en liderazgos. Yo en ese sentido tengo una esperanza o más que una esperanza de que se pueda hacer un llamado de que se pueda procesar, porque si no, más bien la lectura es pesimista de futuro, es algo que difícilmente se puede dar. Contexto ecuatoriano, esto requiere, a mi criterio, de un liderazgo dentro del correísmo que abra de nuevo las puertas y que acoja más claramente estas otras agendas que el mismo Rafael Correa, los candidatos y quienes están frenteando finalmente la revolución ciudadana no comparten. ¿Y el propio Rafael Correa se ha expresado en estos términos? A Rafael Correa se ha expresado, sí, es opositor a la despenalización del aborto, fue decisión de él, entonces entiendo, defiende su decisión de algún momento sobre la extracción del petróleo por las necesidades de recursos que se tiene para la inversión social. Ya, tiene su lógica también lo que dice, sin duda, nadie va a negar eso, pero lo aleja de estas agendas. Y lamentablemente no ha tenido un discurso que acerque, lamentablemente. Más bien ahí es donde necesitamos esos liderazgos del progresismo latinoamericano regional, que tengamos una capacidad de mayor inclusión, que en Ecuador es lo que nos está faltando. Y eso ya pasó la elección pasada, porque la elección pasada Andrés Arauz fue el candidato del correísmo, alcanzó igual cerca del 33% en primera vuelta, en la segunda se quedó en el 46, 47. Ahora Luisa González llega igual con el 33%, unos pocos votos más de lo que tuvo Andrés Arauz, pero el techo está ahí, y la capacidad de volver a ser gobierno en este momento depende de la capacidad que tenga de abrir ese liderazgo a otras agendas y a otros sectores del progresismo que en su momento se pelearon con el correísmo. Poder abrir más a movimientos indígenas, ahí se ha venido fortaleciendo mucha fuerza también desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, poder abrir a colectivos urbanos de mujeres, a colectivos ecologistas, pero sí hay temas que tenemos que sanar. Yo me atrevería a decir que a futuro, para poder consolidar una nueva ola de progresismo, caso Ecuador, necesitamos sanar muchas heridas de lo que fue el ciclo de fin del gobierno de Rafael Correa. Pero necesitamos de Correa para eso, que abra eso. Lo tiene que abrir él. Suponiendo que el progresismo pudiera superar esta apuesta, que es aparte perentoria, ¿no? O sea, en octubre están haciendo esa segunda vuelta, ¿no? O sea, les corre el tiempo. Sí. Corre el tiempo y corre rápido, por lo tanto los márgenes para superar ese techo están en juego día a día. Suponiendo que fuera exitosa esa posibilidad, ¿cuáles serían los retos de un nuevo gobierno progresista? Tienes año y medio. Este es un gobierno de transición porque es una salida anticipada de Guillermo Lasso por este mecanismo de muerte cruzada que tenemos en Ecuador. Finalmente la asamblea puede destituir al presidente, pero se va también la asamblea a la casa y vamos a elecciones, o el presidente disuelve la asamblea, todos a la casa y nuevas elecciones. Y finalmente eso es lo que se activó. Mientras estaba en juicio político Guillermo Lasso y a horas de que lo voten, prefirió él firmar el decreto de muerte cruzada y mandarle a la asamblea a la casa. Entonces termina en 2 años su periodo, que era de 4, más de esta extensión de tiempo de elecciones. El gobierno que entra va a gobernar año y medio, no más que eso. Y eso es un primer desafío, porque siendo exitosos es
cómo en ese año y medio reactivas el Estado, que ha sido traído a menos de los últimos gobiernos con una agenda de austeridad, cómo reactivas inversión pública que te pueda dar unos elementos de crecimiento económico, mejorar la calidad de vida de la gente. Es que es eso. La pobreza ha aumentado, la desigualdad ha aumentado. El desafío uno es cómo mejoras pragmáticamente la calidad de vida de la gente. Dos, cómo atiendes los problemas de inseguridad que estamos viviendo en Ecuador, que son muy fuertes, al punto que un alcalde fue asesinado durante la campaña, que un candidato a presidente fue asesinado también con sicariato vinculado a narcotráfico. Hay un tema de inseguridad que se le fue de las manos a los últimos gobiernos. Tienes que empezar a actuar para empezar a controlar eso, segundo. Y tercero, cómo recompones una estructura política y social de apoyo para volver a ganar las elecciones en el 25, porque en el 25 vas a tener elecciones nuevamente ya para un periodo completo de gobierno. Es decir, hay que trabajar a tope. Y sería, si Correa pudiera volver, obviamente sería candidato, ¿y cómo le iría? Yo creo que le iría mejor, tiene una capacidad más clara de convocatoria, digamos. Yo creo que le iría mejor que ese techo del 30% que no ha logrado superar en primera vuelta, quizás si sube un poco más, porque es un liderazgo mucho más claro, finalmente, mucho más posicionado también. Yo creería que podría ganar, tendría la mayor probabilidad de triunfo en unas elecciones presidenciales. No segura, pero sí la mayor probabilidad. Y no segura en la medida de que no fragmente, sino que convoque justamente a las diferentes fracciones progresistas que no necesariamente están en el correísmo para consolidar un bloque histórico. Yo, como te decía hace un momento, yo creo que también quizás eso no se da porque hay muy pocos líderes con la capacidad de hacer una convocatoria de ese tipo. Quizás el único es el mismo Correa. Más allá de que sea él o no el candidato, si es él, la tiene, la tiene quizás más fácil, aunque también más polarizada frente a los odios que se han ido construyendo en la sociedad en el último tiempo. De todas formas, vos ves que un futuro progresista depende de la capacidad de negociación y de tejer alianzas que se puede hacer para un bloque de cambio más nutrido, ¿no? Que de una manera u otra también fue el talón de Aquiles del movimiento anterior, muy centrado en una persona y con un partido que no pudo continuar. Sí, y leer tal vez el momento histórico ahí en forma de, digamos, de llamado de la lectura que yo tengo es que eso no lo va a lograr hacer el correísmo solo y no lo va a lograr hacer nadie sin el correísmo. Y eso hay que entenderlo en ambas partes de la fracción correísta que tiene el país. Y lamentablemente, como ese juntarse y ese tejerse se ha vuelto muy difícil, las derechas están tomando fuerza, toman más espacio. Una pregunta difícil, tengo dos, pero la primera es, ¿qué margen económico, vos que además de ser economista has estado en un espacio de planificación y también en un espacio de alta política, por decirlo de alguna manera, yo veo que la agenda latinoamericana de los últimos tiempos ha quedado un poco reducida al posibilismo de los equilibrios macroeconómicos y las dificultades intrínsecas de todos nuestros países. Creo que la salida de Correa en su momento fue una salida por afuera de la caja, como se dice, ¿no? Y eso habilitó un proceso, pero llegó a su fin y además organizó, como todos los progresismos, organizó a la derecha en forma eficiente en su contra para venir a por lo que históricamente detentó. ¿Qué márgenes ves en este tipo de cosas como para volver a pensar adentro o afuera de la caja una solución inmediata, rápida, que vuelva a traer prosperidad? Porque estamos lejos de una coyuntura como la del 2005 o 2005, digo 2005 mirando Uruguay, pero en realidad son principios, los comienzos de los 2000, ¿no? Con un buen escenario internacional para el crecimiento que hoy no es tan claro. Hay algo de margen en términos fiscales que se podrían utilizar en el caso de Ecuador. Se regresó mucho a la lógica de tener unas reservas internacionales bastante altas, bajo la figura de que eso está
cubriendo, digamos, los depósitos de la banca, el encaje bancario, que la dolarización hay que cuidar para que no se vayan los dólares del país y todo eso que nos pone unos desafíos propios internos. Y que en su momento se prohibieron mecanismos de liquidez interna. ¿Qué es esto? El poder justamente movilizar fondos de la riqueza de la reserva, quiero decir, para reactivar inversión pública, ¿no? Que hay que hacerlo con unos límites técnicos, responsablemente, etcétera, en fin. Unas Pero se reglas politizó fiscales. tanto, sí, se politizó tanto que incluso está prohibido eso en este momento en el país. Y es uno de los temas de debate, finalmente, que están teniendo los candidatos. Pero ahí los medios de comunicación actúan muy fuerte en sentido de desprestigiar las posiciones que tiene el correísmo de cómo generar la política económica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay intereses que les conviene. ¿A quiénes reserva? Les conviene en dolarización, una reserva internacional muy alta de dólares ahí guardados, pues a los tenedores de deuda externa y a los importadores, porque ellos necesitan que ese dinero esté ahí para que pueda salir del país, que cuando importo cosas salen divisas, que cuando pago deuda salen divisas. Entonces requieren eso porque hay unos intereses concretos, pero que se juntan con medios de comunicación, con agrupaciones políticas y desprestigian la posibilidad de usar un instrumento técnico-económico que permitiría reactivar la inversión pública. Entonces ahí hay recursos que se pueden utilizar. Después, algo que comentábamos hace un momento o antes también, en términos de dónde están los elementos de redistribución fiscal, esas exoneraciones tributarias que permitirían reorganizar de mejor manera los recursos disponibles, que es... Soy economista de formación, entonces voy a decir, siempre estoy sujeto a una restricción presupuestaria, pero el tema es qué hago con lo que tenga, sea poco, sea mucho, no es lo suficiente, pero algo hay, no es que no hay recursos, es en qué se están utilizando cada uno de estos. Y luego, algo que pasó aquí es que los gobiernos de Moreno y de Lazo finalmente frenaron tanto el Estado que son incapaces de ejecutar. Imagínate que la inversión del Plan Anual de Inversiones en el Ecuador a esta fecha, a finales de agosto, está en el 45%, cuando has pasado el 66% del año. Entonces hay una ineficiencia además. Si sabes gestionar lo público y reactivar lo que ya está en presupuesto, si haces una reorganización de recursos, si reactivas instrumentos de liquidez interna para la inversión, tienes un espacio que te pueda mover algo de crecimiento y algo de inversión. Lo que sí está pendiente y es una tarea compleja es ya una reconversión productiva en países extractivistas como el Ecuador. ¿Cómo dejo de depender de banano, camarón y de petróleo y empiezo a entrar con temas de servicios y de valor agregado? Eso es un tema que quedó pendiente. El gobierno de la Revolución Ciudadana con Correa logró hacer la transformación energética, pero no logró hacer la transformación productiva. ¿Qué hay que hacer? Es un tema de debate en todos nuestros países. La discusión acá, un poco que es sobre la reprimarización de la matriz, por decirlo de alguna manera, también tiene otras perspectivas, ¿no? O sea, hay quienes miran esto como el verdadero nicho de innovación, ¿no? De nuestros países y ven en la cantidad de tecnología y ciencia metida en la producción primaria que hay hoy, una transformación productiva. Obvio que es con paquetes importados y que todo eso no es, no son científicos nuestros los que están atrás de ese desarrollo técnico y ahí queda una discusión por dar, pero creo que es una discusión que nos atraviesa a todos y que además la era progresista creo que apenas llegó a plantearla como tal, ¿no? Tiene poco que ver con la heterogeneidad estructural de nuestros países y con la heterogeneidad de nuestros países entre sí, ¿no? Imagino que Brasil, Argentina, México, ¿no? Países continentales que han tenido desarrollo industrial y además en su momento deben tener una capacidad distinta de plantearse este problema y que, bueno, muchos de nosotros vamos un poco a la saga de lo que puedan hacer nuestros vecinos. Pero bueno, Andrés, no sé si querés decir algo más para redondear. Pues, tal vez una idea adicional en todo el tema de futuro del progresismo, yo creo que debemos poder fortalecer mayores encuentros internos dentro de cada uno de los países, pero también integración. Este elemento último, justamente de una transformación productiva real, tenemos que pensarnos como región. Es difícil, quitando a Brasil, a Argentina por ahí, somos países relativamente pequeños también en términos de territorio y tenemos que poder generar de alguna suerte un nivel de productividad lo suficientemente fuerte y luego un mercado suficientemente fuerte.
que más allá de la mejora del consumo que puedes tener interno, vamos a tener una dependencia hacia afuera también. Yo creo que es importante que el futuro del progresismo en América Latina pasa por la integración. Esa es la idea que quiero además plantear dentro de esta discusión. Bueno, Andrés, muchas gracias por estos minutos y nos estaremos viendo en algún otro momento y compartiendo también contigo cuando vayamos produciendo este mismo programa con otros países. Una vez más te agradezco y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta de Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.